Analizaremos a continuación el capítulo de la pretensión procesal. Entendida esta como una manifestación de voluntad por parte del demandante en el cual le solicita al juez la emisión de una sentencia, obviamente adelantando todo un debido proceso, sentencia en la cual aplique la consecuencia jurídica de una norma de derecho sustancial en contra de otra persona, por lo general cuando hay conflicto. ¿Ante qué? Ante la ocurrencia de unos hechos que están tipificados por esa misma norma procesal. Debemos recordar entonces cómo es la estructura de una norma de derecho sustancial por regla general. Y es una estructura que se compone de un supuesto de hecho, un deber ser y una consecuencia jurídica. Coloquemos un ejemplo. El delito de homicidio dice: el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál sería el supuesto de hecho en esa norma? El que mataría a otro, matar a alguien. ¿Cuál sería el deber ser? Donde dice incurrirá. ¿Y cuál sería la consecuencia jurídica? La prisión de tanto a tanto. Eso en materia penal, pero también podemos encontrar esa estructura en otro tipo de normas, por ejemplo, civiles. Si tomamos, por ejemplo, el artículo 1546 del Código Civil, que habla de la condición resolutoria, nos dice que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria. Y palabras más, palabras menos, lo que dice es que en caso de incumplimiento por uno y de cumplimiento por otro, el que cumple o el que se haya no a cumplir puede solicitar a su arbitrio o la resolución del contrato o el cumplimiento del contrato, y en ambos casos puede solicitar la indemnización de los perjuicios. Entonces también ahí podemos, si somos organizados y diferenciamos pedazos por pedazos de ese artículo, podemos encontrar que el supuesto hecho sería que entre dos partes se haya celebrado un contrato, es decir, que exista un contrato bilateral, primero. Segundo, que una de las partes se haya allanado a cumplir o haya cumplido. Y tercero, que la otra parte no haya cumplido. Eso sería el supuesto de hecho. El deber ser, ¿cuál sería? Cuando dice podrá pedir a su arbitrio. ¿Y cuál sería la consecuencia jurídica? O el cumplimiento o la resolución del contrato, y en ambos casos con indemnización de los perjuicios. Entonces ahí estaríamos viendo esa estructura tripartita de, de lo que es la norma sustancial. Entonces, cuando hablamos de la pretensión, estamos diciendo que el demandante le está solicitando al juez que en contra de otro sujeto, si se trata de un proceso contencioso, que en contra de otro sujeto, que haga, aplique la consecuencia jurídica de esa norma de derecho sustancial que la norma consigna ante la ocurrencia de unos hechos que han acaecido para lo que considera el demandante. Entonces, básicamente, esa es la pretensión: solicitarle al juez que ante la ocurrencia de unos hechos X aplique la consecuencia jurídica Y. Y esos supuestos de hecho y esa consecuencia jurídica deben estar contenidos en alguna norma de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Una norma de qué tipo? Una norma de carácter sustancial. Ahora, al ser una petición, la pretensión constituye solo una parte de la demanda. Cuando veamos en el próximo capítulo la demanda, vamos a verificar que en la demanda se consigna, se establece la pretensión, pero también hay otros conceptos que se tienen que incluir dentro de una demanda, como por ejemplo la identificación de las partes, la solicitud de las pruebas que se pretenda hacer valer, el lugar de citación y notificación a las partes, los fundamentos jurídicos, en fin. Hay otro montón de cosas que van incluidas en una demanda, y dentro de ellas es la pretensión. O sea que la pretensión tiene que ir en ese acto jurídico procesal de presentación de la demanda. Ahora, así como el derecho de acción tiene unos elementos, pues la pretensión también tiene unos elementos.
Esos elementos de la pretensión serían los siguientes. Primero, el elemento subjetivo o sujetos de la pretensión. Existe en la pretensión entonces un sujeto supraordenado, que es el juez. Él es el que está llamado a aplicar la consecuencia jurídica de una norma de derecho sustancial en contra de otro. Ese sería entonces el juez. Y unos sujetos coordinados, que serían las partes procesales. Y ahí sí, las partes procesales serían, primero que todo, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo sería el demandante, así se le llama, recordemos, en civil, laboral, contencioso administrativo, familia, comercial, agrario. O sería también el accionante si se trata de una acción de tutela, o sería la fiscalía si se trata de, de un proceso penal. Y el otro sería el sujeto pasivo de la pretensión, que en este caso sí sería el demandado. Si se trata de un proceso civil, repito, de familia, agrario, comercial, contencioso administrativo, laboral. Si es en materia de tutela, se le llama accionado. Y si es un proceso penal, en términos generales se le llama la defensa, pero puede ser el acusado, el, el procesado en general, o puede ser ya el condenado si ya se emitió condena, en fin. Entonces recordemos una diferencia, entonces vamos a ver una diferencia con el derecho de acción. Recuerden que en el derecho de acción el sujeto activo era el demandante o como se le llame, y el sujeto pasivo es el órgano jurisdiccional. En cambio aquí en la pretensión los sujetos son un sujeto supraordenado, que es el juez, y unos sujetos coordinados, dentro de los cuales está el sujeto activo, que sería el demandante o como se le llame, y el sujeto pasivo, que sería el demandado o como se le llame. Esos son entonces los sujetos de la pretensión procesal. Ahora, la pretensión procesal también tiene un elemento objetivo u objeto. Recordemos, insisto, que esa es la finalidad que se persigue. ¿Cuál es el objeto entonces de la pretensión? Es que se dé aplicación a la consecuencia jurídica de esa norma procesal. Entonces, si en el caso del delito de homicidio, entonces, ¿qué pedirá la fiscalía? ¿Qué es lo que pretensiona la fiscalía? Que se condene a X persona a pagar una pena privativa de libertad de tanto a tanto. Eso sería. En el proceso, en el ejemplo, perdón, de la condición resolutoria tácita, ¿cuál sería la pretensión del demandante? Que el juez ordene el cumplimiento del contrato o que lo resuelva con indemnización de perjuicios en cualquiera de los dos eventos. Eso sería. Y hay muchas más. Por ejemplo, ¿qué es lo que pedirá un arrendador cuando su arrendatario no paga el canon? Pues entonces la pretensión será que el juez ordene la restitución del inmueble arrendado, que sería la consecuencia jurídica de esa norma de derecho sustancial ante la ocurrencia de esos hechos. ¿Cuáles? Que no se pagó el canon de arrendamiento. En fin, se pueden dar infinidad de ejemplos al respecto. Entonces, por ejemplo, aquí traigo otros. Que se declare hijo, que se constituya dueño, por ejemplo, en un proceso de pertenencia, que ante estos hechos de que una persona actúa como poseedora con ánimo de señor y dueño durante un tiempo que la ley establece, se aplique la consecuencia jurídica de esa norma, que sería la declaración de la pertenencia a favor de ella, es decir, que se le constituya dueño por el fenómeno de la prescripción adquisitiva de dominio en él y extintiva en el propietario. En fin, insisto, hay muchos ejemplos que se pueden traer a colación. En materia, por ejemplo, de familia, puede ser que ante la infidelidad de alguno de los cónyuges se decrete el divorcio y a favor de la víctima, del cónyuge inocente, se suministre una cuota alimentaria de título de alimento sanción. Es decir, hay muchas cantidades de ejemplos que se pueden colocar sobre ello. Ahora, también tiene la pretensión otro elemento que sería la causa. Y la causa no son otra cosa que los hechos acaecidos, que son esos que dan pie para que una persona reclame la aplicación de esa norma, es decir, le solicite al juez que aplique en contra de otro la consecuencia jurídica de una norma de derecho sustancial. Eso serían entonces los elementos básicos de la pretensión. Un elemento subjetivo, que son los sujetos, un supraordenado,
unos coordinados que sería el sujeto activo y el pasivo, el demandante y el demandado, o como se les llame, tendrá un objeto que sería la aplicación de la consecuencia jurídica de una norma sustancial y una causa que serían los hechos en los cuales se fundamentan esas pretensiones, es decir, los hechos del supuesto hecho de aquella norma que trae esa consecuencia jurídica que se pretende sea aplicada. Básicamente entonces, esos serían los elementos de la pretensión. Ahora, para que alguien pueda formular una pretensión a un juez, esa pretensión tiene que cumplir con unos requisitos. Y el primero de ellos es la tipicidad. ¿A qué me refiero con la tipicidad? Es que la petición debe corresponder con la consecuencia jurídica de la norma de derecho sustancial que se pretende aplicar. Y que la causa de la pretensión corresponda al supuesto fáctico de esa misma norma de derecho sustancial. Entonces, por ejemplo, si la norma de derecho sustancial dice que ante el incumplimiento de un contrato bilateral y ante el incumplimiento por parte de otra persona del mismo, ésta pueda solicitar la resolución del contrato, yo no puedo solicitarle a un juez que ante el incumplimiento contractual de un contrato de promesa de compraventa se condene a esa persona a pagar una pena privativa de la libertad de 20 a 30 años, porque es que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma de derecho sustancial que así lo estipule. La norma de derecho sustancial que existe frente al incumplimiento de un contrato bilateral es el artículo 1546 que nos dice que la consecuencia jurídica será no una pena privativa de la libertad, sino la resolución o el cumplimiento del contrato y en ambos casos con indemnización de los perjuicios. Así sería. Yo tampoco le puedo solicitar a un juez que ante la infidelidad de un cónyuge, entonces lo condene a pagar una pena privativa de la libertad, porque es que no hay ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que así lo tipifique, que así consigne esa consecuencia jurídica como consecuencia de esos hechos. Entonces uno tiene que ser coherente y tiene que solicitar la aplicación de una consecuencia jurídica que esté tipificada en una norma ante la ocurrencia de los hechos que uno está narrando. Eso sería entonces básicamente la tipicidad de la pretensión, primer requisito. No solamente puede entonces solicitar aquellas consecuencias jurídicas que así sean consignadas como tales ante la ocurrencia de unos hechos que así sean consignados como tales en una misma norma de derecho sustancial. Ahora, el segundo requisito de la pretensión es la debida individualización. Recordemos un principio del derecho procesal que es la economía procesal. Para efectos de garantizar este principio, se posibilita que una persona en una misma demanda, cumpliendo los requisitos previos, acumule varias pretensiones. Por ejemplo, ya lo acabé de exponer. En un contrato bilateral, alguna de las partes incumple y la otra lo cumple. En ese caso, el que cumple puede solicitar el cumplimiento más la indemnización de los perjuicios o la resolución más la indemnización de los perjuicios. Entonces, si solicita el cumplimiento más la indemnización de los perjuicios, ahí está acumulando pretensiones, porque la primera será que se ordene el cumplimiento del contrato y la segunda, que se indemnicen los perjuicios. Son las mismas partes, son los mismos hechos, entonces perfectamente se puede acumular varias pretensiones. También lo expuse en otro caso, el cónyuge que es infiel se puede ver en un proceso de divorcio en el cual el demandante solicita primero el divorcio y además acumula la pretensión de que se le suministren alimentos a su favor a título de alimento sanción y en contra del cónyuge culpable. Entonces miren que perfectamente se pueden acumular en una misma demanda varias pretensiones y eso va a ayudar con el aparato jurisdiccional porque no lo estaremos desgastando tanto. Usted podría adelantar una pretensión en una demanda X y la otra pretensión en una demanda Y. Sí, claro, usted lo podría hacer, pero para efectos de economía procesal y no desgastar tanto la Administración de Justicia en la misma demanda para que se adelante en el mismo proceso todo esto, usted podrá acumular varias pretensiones.
Entonces, cuando usted acumula varias pretensiones, lo más importante es que usted las tiene que individualizar. Es decir, enumerar una por una. No puede colocarlas en el mismo capítulo. Usted no puede decir pretensiones, dos puntos. Primera, que se decrete el divorcio y se condene alimentos sanción. No, usted tendrá que pedir primero el divorcio y enumerar como segunda los alimentos sanción. Y así sucesivamente. Eso se llama debida individualización de la pretensión. Ahora, otro requisito muy importante, y en este me voy a detener a analizarlo durante un poquito más de tiempo, y es la debida acumulación de pretensiones. Entonces ya sabemos que usted puede acumular en una misma demanda varias pretensiones, y así lo autoriza el artículo 88, repito, del Código General del Proceso, cuando dice: el demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos. Entonces, si usted quiere acumular pretensiones, tendrá que cumplirse con estos requisitos. Primero, que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía. Entonces, cuando este numeral primero dice que el juez sea competente para conocer de todas, estamos hablando que sea competente para conocer de ellas por la naturaleza del asunto y por el territorio. No estamos haciendo referencia ni a los factores funcionales ni a cualquier otra consideración. Inclusive ni siquiera al factor objetivo por la cuantía, porque ahí mismo dice sin tener en cuenta la cuantía. Entonces voy a colocar varios ejemplos para que me entiendan. Supongamos que se trata de un proceso de filiación. Aquí está, aquí lo estoy mostrando. En un proceso de filiación usted puede solicitar primero que al demandante se le declare hijo del demandado. Pues para eso son los procesos de filiación. Y segundo, puede solicitar que se condene al demandado a suministrar una cuota alimentaria a favor del demandante cuando se le declare hijo. Supongamos que el demandante sea un menor de edad que está representado por su madre. Usted mire que aquí hay una acumulación de pretensiones. Y si nos ponemos a observar, cumplimos con el primero de los requisitos. El juez es competente para conocer de ellas por la naturaleza del asunto. Porque si ustedes miran el artículo 21 del Código General del Proceso, dice que la fijación de cuota alimentaria es competencia de un juez de familia del circuito. Y si ustedes miran el artículo 22, también del Código General del Proceso, dice que el juez competente para conocer los procesos de filiación también es un juez de familia del circuito. Entonces no hay ningún problema, estamos cumpliendo con el primero de los requisitos, que el juez es competente para conocer de todas ellas por la naturaleza del asunto. Y como en este caso es el mismo demandado, entonces frente a la primera pretensión de la filiación, el juez territorial es territorialmente competente, es X. Y para la segunda pretensión también es X, es el mismo. Si se trata de un menor de edad, por ejemplo, el que está demandando, será el juez de familia del circuito de su domicilio, bien sea que esté demandando para la afiliación o que esté demandando para la fijación de cuota alimentaria. Entonces es lo mismo. En este caso entonces el juez competente es el juez de familia del circuito del domicilio del menor, sin ningún misterio. Entonces estamos cumpliendo con el primer requisito. Ahora nos dice el artículo que sin tener en cuenta la cuantía, o sea que es perfectamente posible que usted en una misma demanda acumule una pretensión, ejemplo, de menor cuantía con una pretensión de mayor cuantía. Perfectamente viable, no hay ningún problema. En ese caso, el juez competente será el que puede lo más. En este caso sería competencia de un juez del circuito. Voy a colocar entonces eh, un ejemplo. Supongamos que se ocurrió un accidente de tránsito
Y en ese accidente de tránsito, Pedro chocó el carro de Ana. Ana entonces demanda a Pedro. ¿Qué perjuicio sufrió Ana? Ana sufrió, primero, un daño emergente, que supongamos dejó destruido su carro enteramente, un carro que valía, ejemplo, 100 millones de pesos. Esa es mayor cuantía. Pero también ella acumula la pretensión del lucro cesante, indemnizar el lucro cesante. Y supóngase que por lucro cesante solamente se haya generado unos perjuicios de, qué sé yo, vale 50 millones de pesos. Eso sería menor cuantía. Se perfectamente puede, así lo está utilizando el artículo 88, puede acumular pretensiones. La primera será daño emergente, 100 millones. Ese caso, bueno, 150 millones, por ejemplo, 150 millones, para que hayamos más claros, mayor cuantía. Y lucro cesante, 50 millones, menor cuantía. En ese caso, como el que puede lo más, puede lo menos, el competente será el juez civil del circuito. Perfectamente lo puede hacer entonces. ¿Qué es lo que no puede usted acumular? Pretensiones donde el juez, por la naturaleza del asunto o por el territorio, no sea competente. Entonces coloquemos el caso, por ejemplo, de la naturaleza del asunto. Resulta que Pedro es trabajador de Oscar. Y Pedro eh, ha sido despedido, considera él sin justa causa. Y él quiere que le indemnicen el despido sin justa causa. En ese caso, el juez competente será un juez laboral, por la naturaleza del asunto. Y también resulta que, coincidencialmente, su ex empleador le chocó el carro. Y él también quiere demandar a su ex empleador, pero ya no en calidad de ex empleador, para que le indemnice los perjuicios de daño emergente y lucro cesante. En esas otras pretensiones, ya el juez competente es un juez civil por la naturaleza del asunto. Usted no puede, entonces, en una misma demanda, acumular esas pretensiones, porque el juez, por la naturaleza del asunto, no es competente para ambas. Entonces, en ese caso, usted deberá radicar una demanda ante un juez laboral para solicitar la indemnización del despido sin justa causa. Y una demanda distinta ante un juez civil para solicitar la indemnización de los perjuicios por lucro cesante y daño emergente. A eso es lo que se refiere entonces este primer requisito del artículo 88 para la acumulación de pretensiones. Bueno, ahora veamos otro requisito para poder acumular pretensiones. Y sería que las pretensiones no se excluyan entre sí. Y en caso tal de que se excluyan entre sí, de que sean contradictorias, o es una o es otra, que una se proponga como principal y la otra como subsidiaria. Y para eso voy a traer como ejemplo el artículo 1546, que lo leo nuevamente, dije, condición resolutoria tácita. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria, en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato. En ambos casos con eliminación de los perjuicios. Nos está diciendo muy claro el artículo. Usted puede pedir una cosa o la otra, porque son excluyentes. Usted no puede pedir al mismo tiempo que se resuelva el contrato y que se cumpla, porque eso eventualmente lo que podría generar es un enriquecimiento sin causa en cabeza del demandante. Voy a colocar el ejemplo. Entonces, Pedro y Ana celebraron un contrato de promesa de compraventa de un bien inmueble, en el cual Pedro prometió venderle la casa a Ana.
transmitirle el derecho real de dominio. Y Ana prometió pagarle 200 millones de pesos. Supóngase que Pedro cumplió a través de una escritura pública debidamente protocolizada y ya inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, le vendió la casa a Ana. Ya se transfirió el derecho real de dominio. Pero Ana, llegado el plazo que se había puesto, no le pagó los 200 millones de pesos a Pedro. Ahí se están configurando todos los supuestos fácticos del supuesto hecho de la norma para pedir. Porque hay un contrato bilateral. Uno cumplió y el otro incumplió. Y Ana, debido a ese incumplimiento, le causó unos perjuicios a Pedro de 20 millones de pesos. Entonces, el artículo 1546 está siendo muy claro y está diciendo al demandante, usted puede pedir o el cumplimiento o la resolución, pero no los dos al mismo tiempo, porque son excluyentes. Si usted pide el cumplimiento, está solicitándole al juez que condene a Ana a pagarle 200 millones. Pero si usted lo que pide es la resolución, lo que está solicitándole al juez es que ordene a Ana devolver las cosas a su estado original, es decir, que le devuelva la casa. Usted no puede pedir las dos cosas al mismo tiempo, porque si usted pide que le paguen los 200 millones y también que le devuelvan la casa, pues habría un enriquecimiento sin causa en cabeza del demandante. Entonces, por eso es que el artículo 88 del Código General del Proceso, en el numeral segundo, es muy claro y dice, vea, si las pretensiones que usted quiere acumular se excluyen entre sí, es decir, es una o es otra, usted no puede pedir las dos como principales. Usted no puede pedir pretensiones. Primera, cumplimiento. Segunda, resolución. No, no, no. Usted pide una como principal, que sería el cumplimiento, porque para eso están llamados los contratos, para cumplirse. Pida primera, el cumplimiento, es decir, que me pague los 200 millones de pesos. Y pida la resolución como pretensión subsidiaria. ¿Cómo así que pretensión subsidiaria? Que en caso tal de no poderse dar la principal, entonces que el juez acceda a esa otra. Supóngase que Ana dice, yo no tengo plata para pagar. Entonces ahí sí no se puede dar el cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir el juez? Entonces viene lo segundo, la resolución, que le devuelva entonces la casa. Básicamente eso sería. Entonces sería pretensión principal. Solicito, señor juez, se ordene el cumplimiento del contrato y por ende se condene a Ana a pagarme los 200 millones de pesos de la casa. ¿Y cuál sería la subsidiaria? Señor juez, solicito que en caso tal de que sea imposible materializarse la pretensión principal, se ordene la resolución del contrato, es decir, se obligue, se condene a Ana a devolverme jurídica y materialmente la casa que le vendí. Básicamente sería eso entonces. Y recordemos que usted puede pedir para cada uno de los casos, bien sea acompañando al cumplimiento o acompañando a la resolución, la indemnización de los perjuicios. Entonces, por eso es que aquí les coloco el tema de la pretensión. Pretensiones principales, ¿cuáles serían? Que se ordene el cumplimiento, primera. Y segunda, que se condene la indemnización de perjuicios. ¿Y cuáles serían las pretensiones subsidiarias? Primera, que se resuelva el contrato. Y segundo, que se condene la indemnización de perjuicios por la resolución del contrato. Entonces, básicamente sería ello. Así de sencillo. Ahora, también el artículo 88 del Código Penal del Proceso establece otro requisito. Y es que todas las pretensiones se puedan tramitar por el mismo procedimiento. Es decir, por ejemplo, que ambas pretensiones sean propias de un proceso de conocimiento o que ambas pretensiones sean propias de un proceso ejecutivo. Entonces, miren, el ejemplo que puse a continuación sobre 1546 lo demuestra, o también lo puede demostrar esta debida acumulación de pretensiones. En un proceso de filiación se solicita como pretensiones. Primera, que se declare hijo.
Y segunda, que se fije cuota alimentaria en favor del hijo. Ambas son pretensiones cognoscitivas. No hay nada cierto todavía. Se trata de darle certeza a un derecho. Primero, ¿a cuál derecho? Al derecho a ser reconocido como hijo. Y segundo, ¿a cuál derecho? Al derecho de alimentos. Entonces ahí son pretensiones cognoscitivas. Esas perfectamente se pueden acumular. Lo mismo quien pide el divorcio y a su favor se suministran alimentos por ser cónyuge inocente. También son pretensiones cognoscitivas. El que pide la resolución del contrato, mala indemnización de los prejuicios, son pretensiones cognoscitivas, de conocimiento, y no hay nada cierto, se van a practicar medios probatorios para darle certeza al derecho. O si se trata de un proceso ejecutivo, por ejemplo, con un proceso ejecutivo, eh, a través de un pagaré, Pedro prometió pagarle 50 millones de pesos a Juan, más intereses, y no pagó. ¿Qué puede demandar Juan? Primero, que se ejecute por los 50 millones de pesos de capital. Y segundo, que se ejecute por los intereses causados. Entonces ahí son pretensiones ejecutivas, esas se pueden acumular. Lo que usted no puede hacer es acumular pretensiones, que una sea una pretensión de conocimiento, típica de un proceso de conocimiento, más una pretensión que sea típica de un proceso ejecutivo. Eso no lo puede hacer. Eso es lo que se refiere entonces el requisito tercero del artículo 88 del Código General del Proceso. Y eso sería básicamente entonces los tres primeros requisitos. Ahora, trae unas notas adicionales. Dice así: en la demanda sobre pretensiones periódicas podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de la demanda y la sentencia. Por ejemplo, en un proceso ejecutivo por alimentos, resulta que a través de un acta de conciliación, Pedro se había obligado a suministrar una cuota alimentaria de 500.000 pesos mensuales a Gerundio, su hijo. Entonces, supóngase que dejó de pagar, de suministrar cuota alimentaria 10 meses. Ahí ya estamos hablando que son 5 millones de pesos de cuotas alimentarias causadas hasta el momento de la demanda. Pero también, ¿qué puede pedir Gerundio el hijo? Que también se le condene, se ejecute la obligación de aquellas cuotas alimentarias que se sigan causando después de la presentación de la demanda hasta la sentencia. Entonces, si por ejemplo el proceso dura 6 meses, estamos hablando de 3 millones de pesos más. O sea que el juez, cuando emita un auto que ordene continuar con la ejecución o cuando haya rematar bienes, tenga en consideración, primero, los 5 millones de pesos iniciales de capital por los 10 meses que dejó de pagar, más los 3 millones de pesos que se causaron con posterioridad a la presentación de la demanda, para un total de 8 millones de pesos. A eso es lo que se refiere esta primera nota. Y la segunda nota dice que también podrá formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes en contra de uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos u otros, en cualquiera de los siguientes casos: A, cuando provengan de la misma causa; B, cuando versen sobre el mismo objeto; C, cuando se hallen entre sí en relación de dependencia; y D, cuando deban servirse de unas mismas pruebas. Ejemplo: Pedro va conduciendo su carro, se pasa un semáforo en rojo y choca un bus. Y ahí salen, digamos así, perjudicados, lesionados, Hugo, Paco y Luis. ¿Qué nos está diciendo esta segunda nota? Que en una misma demanda, Hugo, Paco y Luis pueden demandar a Pedro. Obviamente cada quien tendrá un interés distinto, porque puede que los perjuicios de Hugo sean 10 millones, los de Luis sean 15 millones y los de Paco sean 17 millones. ¿Ves? Pero mire, provienen de la misma causa, el accidente de tránsito. Versan sobre el mismo objeto, es una indemnización de perjuicios. Se hallan entre sí en relación de dependencia y se van a valer de las mismas pruebas, porque básicamente es el mismo accidente de tránsito. Entonces, en ese orden de ideas,
también para efectos de economía procesal, varios pueden demandar a uno. Y ahí es donde se configura una figura, disculpen la redundancia, que se llama litisconsorcio, facultativo por activo. Litisconsorcio es que varias personas están, en este caso, demandando. Una parte está integrada por varias personas. En este caso sería la parte activa. Varias personas están demandando a uno. O pueden demandar a varios. Demandan a Pedro, que es el conductor, y demandan a Oscar, que es el propietario. Ahí está. Perfectamente se puede dar. Entonces esto sería acumular pretensiones. Será la pretensión de Hugo, la pretensión de Paco y la pretensión de Luis. ¿En contra de quién? En contra de Pedro o, si se quiere, también en contra de Pedro y Oscar, que son los que sería el propietario del vehículo que conducía a Pedro. Entonces mire que perfectamente por efectos de economía procesal se pueden acumular pretensiones. Eso sí, hay que cumplir, insisto, con los requisitos que el artículo 88 del Código General del Proceso establece. Ahora, la pretensión se clasifica dependiendo de su intencionalidad. Y esto básicamente hace alusión a cuando hablamos de las tutelas, cuando el juez ejerce jurisdicción o cómo el juez ejerce jurisdicción. Hay pretensiones cognoscitivas, que son aquellas propias de un proceso de conocimiento en el cual se trata de darle certeza a un derecho que aún es incierto gracias a la práctica de medios probatorios para la obtención de pruebas. Y hay tres clases de pretensiones cognoscitivas, que serían las mero declarativas, que son aquellas que tienden a que se le reconozca un derecho que de antes ya tenía, como por ejemplo en un proceso de filiación, cuando se pretende que se declare o reconozca hijo. O pueden ser pretensiones constitutivas, que son aquellas que pretenden hacer nacer un derecho hacia futuro, por ejemplo, cuando el poseedor demanda la pertenencia de un bien para que se le ya reconozca como dueño. En ese caso se reconoce dueño desde la sentencia hacia el futuro. O pretensiones condenatorias, que son aquellas que solicitan que en contra de alguien se imponga la obligación de dar una suma de dinero, de hacer algo o de no hacer, es decir, abstenerse de hacer algo. Y recuerde que también hay pretensiones ejecutivas, que son aquellas que tratan de que frente a un derecho que ya es cierto pero insatisfecho, este se pueda garantizar y hacer efectivo a través de las medidas cautelares, y eso sería el otro tipo de pretensión, que son las pretensiones cautelares. Son aquellas que solicitan, que tienen como intencionalidad que, por ejemplo, bienes que figuren a nombre de un deudor permanezcan en cabeza suya para que, si voluntariamente no quiere pagar, con ellos, a través de la figura de remate, se pague. Eso sería entonces la clasificación de la pretensión. Ahora, para finalizar, tendremos que hablar de la congruencia y la pretensión. La figura de la congruencia ya la analizamos cuando hablamos hace rato de los poderes del juez, cuando hablamos del sistema, donde decíamos que cuando decimos que una sentencia es congruente es porque está en consonancia con las pretensiones que presentó el demandante y también en consonancia con las excepciones que propuso el demandado. Y decimos que una sentencia es incongruente cuando el juez concede algo distinto a lo que se pidió o va más allá de lo que se pidió. Entonces recordemos que frente a las pretensiones del demandante en materia civil, comercial, contencioso administrativo y penal, la pretensión fija el extremo de la sentencia, esto es, la decisión del juez debe referirse a las pretensiones del actor y a las excepciones de mérito del, impropias pues presentadas por el opositor. O sea que el juez se tiene que ceñir a lo pedido. El juez no puede conceder ni cosa distinta ni cosa diferente a lo pedido, porque entonces su sentencia adolece de alguna nulidad. En cambio, en materia de familia, decíamos, agraria, laboral e incluso hasta de tutela, el juez puede ser incongruente, tiene amplios poderes al respecto. Y al poder ser incongruente, el juez perfectamente puede conceder una cosa distinta de lo pedido o ir más allá de lo pedido, obviamente siempre y cuando dentro del proceso se haya demostrado que hay lugar a ello. Y en ese caso su sentencia es perfectamente válida. Igualmente,
opera para lo que pretenda el opositor, el demandado, cuando proponga acepciones. Si el demandado solicita, por ejemplo, al juez que se tenga en cuenta que él pagó parcial o totalmente, o que la obligación que exige sea cumplida el demandante ya prescribió, o que hay una nulidad relativa del contrato, o que tiene que aplicarse una compensación porque el demandante también le dé plata al demandado, el juez en su sentencia también se tiene que pronunciar sobre ello. Porque así como el demandante tiene derecho a que el juez en la sentencia se pronuncie sobre lo que él pide, el demandado también tiene derecho a que el juez en su sentencia se pronuncie sobre lo que él excepciona. Entonces, básicamente por eso decimos que la congruencia es una figura conexa a la pretensión, porque, repito, en materia civil, comercial, contencioso administrativo y penal, el juez tiene que ser congruente con lo pedido, es decir, no puede fallar ni más allá de lo pedido ni cosa distinta a lo pedido. Entonces, básicamente, bueno, también, y básicamente entonces ya con esto doy por terminado el capítulo de la pretensión.